Amados hermanos, bienvenidos nuevamente a un nuevo día del Señor, domingo 5 de julio. Damos gracias al Señor por este día para adorarle, para concentrarnos en Él, y pese a que estamos en esta situación de estar en nuestros hogares distanciados como iglesia, pues nos unimos en espíritu para poder perseverar en medio de estas circunstancias. Así que, hermanos, bienvenidos. A continuación, entonces, nuestro hermano Andrés va a hacer la oración de apertura, la oración pastoral. Entonces, invito a mi hermano Andrés para que podamos orar congregacionalmente. Amada Iglesia, muy buenos días. En este domingo 5 de julio estamos agradecidos con Dios de que podemos, una vez más, por estos medios, reunirnos, conectarnos y siempre con el corazón anhelante de poder hacerlo muy pronto, no solamente en espíritu, sino también en cuerpo. Vamos a orar a Dios y hoy tenemos el privilegio, según nuestro calendario, de unirnos en adoración a Dios, particularmente por el hecho de que Dios es Dios único. Esa es la mención y es el asunto que hoy nos compete como iglesia para dar gloria a Dios. Unámonos en torno a ello y oremos a nuestro buen Dios por este tiempo. Amado Dios, gracias en esta mañana por concedernos este tiempo. Te adoramos, te magnificamos, porque tú eres Dios único. No hay quien tenga la gloria que tú tienes y solo tú tienes. Y tú, Señor, no compartes tu gloria con nadie ni con nada, Señor. Por ello, en esta mañana te adoramos y te reconocemos como Dios único. Somos muy privilegiados como pueblo tuyo al haberte conocido por medio de Cristo. Así que te damos gracias en esta mañana por habernos concedido a Cristo, a través del cual te conocemos, Dios único y Dios uno. Y Señor, en esta mañana muy necesitados del aprovechamiento de tu gracia, muy necesitados de Cristo y su gloria, formándose en nosotros, creciendo en nosotros, nos encomendamos a ti, Señor, como iglesia. Danos, por favor, oídos para oír. Danos un corazón anhelante de tu palabra. Danos, Señor, ojos para ver las maravillas de tu palabra. Danos, Señor, boca que alabe tu nombre. Todo esto, Señor, lo necesitamos en esta mañana. También, Dios Todopoderoso, hacemos una petición especial en esta mañana, y es para que tú, Señor, derrames en nuestros hogares más reverencia ante ti. Derrama, Señor, en nuestros hogares corazones avivados por ti. Ayúdanos como familias a estar, Señor, en este momento centrados en tu Hijo, centrados en Cristo. Concédenos, Señor, mientras abrimos tu palabra, estar atentos a ella. Esto te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amados, seguimos disponiendo nuestro corazón para adorar a nuestro buen Dios. Cada cosa que hacemos juntos, aun cuando sea en espíritu, es un acto de adoración. Y particularmente en este momento como iglesia, adoramos al Señor no solo orando a Él, sino también abriendo las Escrituras para leerlas. Vamos así entonces, hermanos, a prepararnos para la lectura bíblica, para lo cual invito a nuestro hermano Jaime, quien preside hoy entre nosotros. Ánimo, iglesia. Bien, hermanos, muy buen día. Les invito entonces que abramos nuestras Biblias en Proverbios capítulo 13. Proverbios capítulo 13. Y si les es posible allí en sus casas colocarse de pie, bien pueden hacerlo para que podamos leer la palabra de nuestro Dios. Así que vamos a leer el capítulo número 13 del libro de Proverbios.
Dice así la palabra de Dios. El hijo sabio recibe el consejo del padre, mas el burlador no escucha las reprensiones. Del fruto de su boca el hombre comerá el bien, mas el alma de los prevaricadores hallará el mal. El que guarda su boca guarda su alma, mas el que mucho abre sus labios tendrá calamidad. El alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. El justo aborrece la palabra de mentira, mas el impío se hace odioso e infame. La justicia guarda al de perfecto camino, mas la impiedad trastornará al pecador. Hay quienes pretenden ser ricos y no tienen nada, y hay quienes pretenden ser pobres y tienen muchas riquezas. El rescate de la vida del hombre está en sus riquezas, pero el pobre no oye censuras. La luz de los justos se alegrará, mas se apagará la lámpara de los impíos. Ciertamente la soberbia concebirá contienda, mas con los avisados está la sabiduría. Las riquezas de vanidad disminuirán, pero el que recoge con mano laboriosa las aumenta. La esperanza que se demora es tormento del corazón, pero árbol de vida es el deseo cumplido. El que menosprecia el precepto perecerá por ello, mas el que teme el mandamiento será recompensado. La ley del sabio es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte, el buen entendimiento de gracia, mas el camino de los transgresores es duro. Todo hombre prudente procede con sabiduría, mas el necio manifestará necedad. El mal mensajero acarrea desgracia, mas el mensajero fiel acarrea salud. Pobreza y vergüenza tendrá el que menosprecia el consejo, mas el que guarda la corrección recibirá honra. El deseo cumplido regocija el alma, pero apartarse del mal es abominación a los necios. El que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. El mal perseguirá a los pecadores, mas los justos serán premiados con el bien. El bueno dejará herederos a los hijos de sus hijos, pero la riqueza del pecador está guardada para el justo. En el barbecho de los pobres hay mucho pan, mas se pierde por falta de juicio. El que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. El justo come hasta saciar su alma, mas el vientre de los impíos tendrá necesidad. Esta es la palabra de Dios, mis hermanos, y vamos a continuar adorando a nuestro gran Dios. En este momento vamos a alabarle. Bien, mis hermanos, y puestos de pie, vamos a alabar a nuestro gran Dios. Y quisiera recordarles un texto, el Salmo 143, versículo 8. Dice: hazme oír por la mañana tu misericordia, porque en ti he confiado. Hazme saber el camino por donde ande, porque a ti he elevado mi alma. Así que, mis hermanos, elevemos el alma del Señor también en este su gran día, alabando con gran ánimo allí desde sus casas, concentrados, dispuestos a adorar a nuestro gran Dios. Y vamos a hacerlo con el himno 472, Anhelo trabajar por el Señor. Anhelo trabajar por el Señor, confiando en su palabra y en su amor. Quiero despertar y orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Anhelo cada día trabajar
quiera trabajar, hallará también lugar en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Y este himno también nos recuerda algo que produce el trabajar y orar, y es gozo. Gozo de servir a Cristo. Entonces vamos a entonar el himno 511. Servir a Cristo en la vida diaria aquí, gozo que con alegría siempre Él me da a mí. Gozo hay sí en servir a Cristo, gozo en el corazón, cada día Él da poder, me ayuda a vencer y da gozo, gozo en el corazón. Gozo da servir a Cristo, gozo que triunfante está en la pena o tristeza, Cristo todo vence ya. Gozo así en servir a Cristo, gozo en el corazón, cada día Él da poder, me ayuda a vencer y da gozo, gozo en el corazón. Gozo da servir a Cristo, gozo en la oscuridad, porque tengo el secreto de la luz de la verdad. Gozo hay sí en servir a Cristo, gozo en el corazón, cada día da poder, me ayuda a vencer y da gozo, gozo en el corazón. Gozo da servir a Cristo. Himno 348. Pues sí vivimos. Pues si vivimos, para Él vivimos, y si morimos, para Él morimos, sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Somos del Señor, sea que vivamos o que muramos, somos del Señor, somos del Señor. Pues si vivimos, para Él vivimos, y si morimos, para Él morimos, sea que vivamos o que muramos, somos del Señor, somos del Señor, sea que vivamos o que muramos,
del Señor, somos del Señor. Si vivimos, somos del Señor. Si morimos también, por lo que no nos debe dar temor la muerte. Cristo venció la muerte. Y por eso el himno 465, no te dé temor, nos lo recuerda para que podamos cantar juntos esta verdad. No te dé temor hablar por Cristo, haz que brille en ti su luz. Al que te salvó confiesa siempre, salvo eres en Jesús. No te dé temor, no te dé temor, nunca, nunca, nunca. Es tu amante Salvador, nunca pues te dé temor. No te dé temor hacer por Cristo, cuando de tu parte está. Obra con amor, con fe y constancia, tus trabajos premiará. No te dé temor, no te dé temor, nunca, nunca, nunca. Es tu amante Salvador, nunca pues te dé temor. No te dé temor sufrir por Cristo, los reproches o el dolor. Sufre con amor tus pruebas todas, cual sufrió tu Salvador. No te dé temor, no te dé temor, nunca, nunca, nunca. Es tu amante Salvador, nunca pues te dé temor. No te dé temor morir por Cristo, vía, verdad y vida es Él. Él te llevará con su ternura a su célico vergel. No te dé temor, no te dé temor, nunca, nunca, nunca. Es tu amante Salvador, nunca pues te dé temor. Oremos, hermanos. Señor, ayúdanos a no temer en esta vida el ser valientes por causa de Cristo, el vivir, el trabajar, el orar, el tener una práctica santa, una vida que refleje lo que somos, que no nos dé temor, Señor. Ayúdanos a no huir en cobardía, sino a resistir, a predicar, a avanzar en este reino que tú has dejado en la tierra y que se debe expandir a través de la predicación de tu palabra. Te damos gracias, Señor, por la vida y aún por la muerte de nuestros amados hermanos y de nosotros mismos, porque la muerte no tiene poder sobre nosotros, porque Cristo ha ganado nuestras vidas y ha vencido la muerte. Gracias, Señor, por todo lo que tú nos das en Cristo Jesús. Amén. Y mis hermanos, vamos a continuar adorando a nuestro gran Dios a través de la exposición de su palabra. Mucho ánimo. Amada Iglesia, qué tiempo tan especial en este día del Señor, domingo 5 de julio. Damos gracias a Dios por concedernos estos medios para poder conectarnos y estar en espíritu, en torno en este momento a la palabra del Señor. Vamos a encomendarnos a Él. Oremos. Señor bueno, gracias te damos en esta preciosa mañana en la que nos concedes tu palabra y nos concedes, Señor, estar en comunión unos con otros. Padre amado, en este momento queremos encomendarnos a ti para que tu palabra sea expuesta con fidelidad. Úsame, Señor, en la exposición de tus palabras. Pero también, Señor, danos oídos a todos para oír, para amar tus palabras, para también amarte a ti por sobre todas las cosas, Señor, si bien sabemos que nuestro amor por ti está aún manchado por el pecado. Te damos gracias, Señor,
porque nos das de tu gracia para que podamos progresar en amarte a ti, como tú lo demandas. Nos encomendamos a ti en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Creo que estarán de acuerdo conmigo en que estamos asistiendo a tiempos en los que es más importante el tener que el ser. Tiempos en los que es más importante el hacer incluso que el ser. Esto lo vemos en diferentes ámbitos. Por ejemplo, hace un tiempo los empleadores, cuando buscaban trabajadores para sus diferentes compañías, estaban preocupados no solamente por las habilidades y por el hacer, es decir, por lo que las personas podían hacer, pero también estaban preocupadas por lo que las personas eran. Y por eso habían entrevistas minuciosas en donde se notaba la preocupación por el ser. Hoy, sin embargo, esa preocupación por el ser se está desvaneciendo. Hoy, incluso en este nivel empresarial, lo que más se busca es que las personas hagan y no tanto que sean. También en el ámbito juvenil encontramos eso. Los jóvenes cada vez más están buscando pareja entre personas que tengan antes que el ser. Personas que tengan posesiones, personas que tengan un estándar de figura, pero el ser cada vez más se está diluyendo por causa de la importancia que se le está dando más al tener o incluso al hacer. También muchas mujeres tienen esta visión de vida. Hoy muchas mujeres están más preocupadas por lucir que por ser. También de la misma manera, muchos hombres hoy, a costa de lo que sea, quieren tener, no importando si esto sacrifica el ser. Ahora, todo esto implica que nuestra sociedad está desvaneciendo cada vez más la diferencia entre lo necesario y lo accesorio. Esa diferencia entre lo necesario y lo accesorio cada vez más se está desvaneciendo y en muchos ámbitos de nuestra sociedad, como vimos en los ejemplos que acabo de compartirles. Una cosa es lo necesario, otra cosa es lo accesorio. Juntas cosas pueden ir juntas, pero una cosa es lo necesario, otra lo accesorio. Y esa diferencia se está desvaneciendo al punto de que lo accesorio prácticamente se está volviendo lo necesario y lo necesario también algo accesorio. Esa diferencia se está diluyendo cada vez más en nuestra sociedad y es supremamente peligroso. Déjenme darle una ilustración de una diferencia entre lo necesario y lo accesorio. Por ejemplo, mi barba. Quisiera llevarles a pensar si mi barba es algo necesario o algo accesorio. Si mi barba es necesaria, entonces mi humanidad dependería de mi barba. De tal manera que si me quito la barba, dejaría de ser Andrés y se perdería mi humanidad. Bueno, ustedes saben que eso no es así. Yo puedo afeitarme mi barba, que es algo accesorio, y seguir siendo humano. No se perdería mi humanidad. Seguiría siendo Andrés. No obstante, mi barba es un accesorio que de alguna manera complementa a Andrés, pero no es esencial a la humanidad de Andrés. De esta manera, hay cosas que son elementales y hay cosas que son circunstanciales. O, como quiero que lo veamos hoy, hay cosas que son necesarias y hay cosas que son accesorias. Y diluir esa diferencia es ganarse serios problemas y tomar un camino
errado que al final traerá dolor, perturbación. Por eso, en esta mañana, he titulado la enseñanza que quiero compartirles, el dilema cristiano entre lo necesario y lo accesorio. El dilema cristiano entre lo necesario y lo accesorio. Así que, en las palabras que acabo de compartirles, ese dilema entre lo necesario y lo accesorio lo vimos en el contexto de nuestra sociedad, pero ese dilema también se ha trasladado a la iglesia. Ese dilema también es un dilema tuyo y es un dilema mío. Y por eso es importante que esta mañana consideremos con seriedad que existe un dilema también entre nosotros los cristianos, entre lo necesario y lo accesorio. Bien, entonces vamos a adentrarnos en este importante tema y quiero que vayamos a Lucas capítulo 10. Ubiquémonos en Lucas capítulo 10 y vamos a estar haciendo la lectura de los versos 38 hasta el 42, en donde podemos ver un suceso en el cual se presenta ese dilema cristiano entre lo necesario y lo accesorio. Lucas capítulo 10, versos 38 al 42. Si es posible para ustedes, colocarse de pie y hagamos la lectura juntos de la palabra de Dios con toda reverencia. Lucas capítulo 10, versos 38 al 42. Dice así: Jesús visita a Marta y a María. Aconteció que yendo de camino entró en una aldea, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. A Dios gracias por su palabra leída. Este suceso es un suceso muy conocido entre nosotros los cristianos. Allí están Marta y María, que son hermanas y están siendo visitadas por el Señor Jesús. Quiero que usemos el versículo 38 como introducción contextual de este párrafo que acabamos de leer. Miremos el verso 38, dice así: Aconteció que yendo de camino, es decir, Jesús yendo de camino, entró en una aldea. Jesús está yendo de camino desde Galilea hacia Jerusalén. Quiero que por favor vayan unos capítulos atrás, de hecho un capítulo atrás, vamos a ir a Lucas capítulo 9, verso 51, y vamos a ver qué trayectoria estaba siguiendo el Señor Jesús, para poder contextualizar también geográficamente el suceso que estamos revisando. Lucas 9:51 dice: Cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Así que sale de Galilea, en el norte, y se dirige hacia Jerusalén, en el sur. Y antes de llegar a Jerusalén, como a unos 3 kilómetros aproximadamente de Jerusalén, se encuentra la aldea en donde Jesús entra y encuentra a Marta y a María. Esa aldea sabemos que se llama Betania porque este era el lugar en donde vivían Marta, María y Lázaro, una familia amada por el Señor. Así que Betania es la aldea que está aludida o está mencionada aquí en el versículo 38. Como les decía, está aproximadamente a casi unos 3 kilómetros de Jerusalén. Así que Jesús, antes de llegar a Jerusalén, hace una parada en Betania y se hospeda probablemente junto con sus discípulos allí en casa de Marta, de María y de Lázaro. Estos hermanos, Marta, María y Lázaro, se describen en la Biblia como una familia que es objeto de un amor tierno por parte del Señor.
Miremos, por ejemplo, Juan capítulo 11. Vamos a ir rápidamente a Juan con el propósito de contextualizar un poco y arrojar luz sobre el párrafo que estamos leyendo. Juan capítulo 11, versículo 5 dice así: y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Eran una familia consanguínea que eran objeto del amor tierno de Jesús. Eran una especie de amigos íntimos. Jesús les amaba de una manera que se describe en la Biblia como especial. Y allí es donde Jesús va a entrar antes de llegar a Jerusalén a estar con ellos. Dice el verso 38 que fue Marta quien le recibió en su casa. Siempre que se menciona esta familia querida, se hace en ese orden. Primero Marta, luego María y después Lázaro. Tal vez implicando que Marta era la hermana mayor y por tanto la que tenía la responsabilidad de este tipo de protocolos de hospedaje. Marta es siempre la que está recibiendo, siempre la que está tomando la iniciativa, la que está sirviendo. Probablemente el hecho de que siempre se menciona a Marta primero indicaría que ella es la hermana mayor y que tiene estas responsabilidades asumidas en su vida. Ahora bien, habiendo contextualizado esto, recordemos el título de esta enseñanza: el dilema cristiano entre lo necesario y lo accesorio. Evidentemente es un dilema, como dije anteriormente, que se trasladó también al pueblo de Dios. Y las Escrituras también, en párrafos como estos, nos dejan ver lo mismo. Siempre ha sido un dilema en el pueblo de Dios escoger entre lo necesario y lo accesorio. Quiero que, por tanto, veamos entonces dos enfoques aquí, dos enfoques en cuanto a el servicio a Cristo Jesús. El primer enfoque que quiero que veamos es el enfoque de lo necesario. Y este enfoque se describe en el versículo 39. Vamos a leerlo juntos. Dice así: esta tenía una hermana, es decir, Marta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Podríamos resumir el enfoque de lo necesario, el enfoque de servicio a Cristo, de lo necesario, el enfoque de lo necesario, como oír antes que hacer. Podríamos resumir en esos términos, basados en el versículo 39, el enfoque de lo necesario como oír antes que hacer. De esa manera, entonces, el enfoque de lo necesario nos afirma desde el verso 39 que oír es más importante que hacer. Ahora, el hacer es importante, pero oír antes que hacer es mucho más importante. Ese es el enfoque de lo necesario. Ahora, miremos con cierto detalle este enfoque de lo necesario en cuanto al servicio a Cristo. Oír antes que hacer. Este es un enfoque, como podemos ver ahí en el versículo 39, un enfoque de quietud ante la presencia del Señor. Este enfoque de lo necesario en el servicio a Cristo podríamos describirlo, por un lado, como un enfoque de quietud ante la presencia del Señor. ¿Por qué? En el versículo 39 leemos: la cual, refiriéndose a María, sentándose. Esa palabra implica que en el mismo momento en que María ve al Señor entrando a su casa, en el mismo momento en que el Señor se manifiesta en casa de Marta, María y Lázaro, María cambia su situación física de actividad a quietud. Se mueve de la actividad a la quietud.
Esto por causa de la presencia del Señor. Así que el enfoque de lo necesario respecto al servicio a Cristo Jesús, es un enfoque caracterizado por quietud ante la presencia del Señor. Sentándose es la palabra que nos ayuda a pensar que hubo un cambio en María causado por la presencia del Señor Jesús. De la actividad se movió a la quietud. Así que el enfoque de lo necesario nos habla de que la presencia del Señor causa y debe causar quietud, como lo causó aquí en María. Porque no es cualquier presencia la de Cristo Jesús. Ahora bien, esta es una quietud interna. ¿Por qué? Porque María se sentó indicando que su afán por otras cosas cesó. Ahora sabemos que María estaba involucrada en oficios precisamente antes de que Cristo llegara, porque el reproche más adelante que hace Marta respecto a María es que la dejó sola. Lo que implica que antes de que Cristo apareciera, María estaba involucrada con Marta en los quehaceres de la casa, en los oficios de la casa. Pero Marta le reprocha más adelante, me ha dejado sola. Lo que quiere decir que anteriormente estaba involucrada en los oficios, estaba involucrada en los quehaceres del hogar. Así que podríamos pensar que fue un cambio dramático en María y causado por la presencia del Señor. A eso nos referimos que este enfoque de lo necesario en cuanto al servicio a Cristo implica quietud ante la presencia del Señor. Se sentó, de la actividad se movió a la quietud por causa del Señor. Una quietud interna porque su corazón dejó de afanarse en un momento para contemplar al Señor. Ahora también es una quietud externa en el sentido de que algunas cosas de la casa se paralizaron porque María ya no estaba atendiéndolas. Así que hay una quietud interna en el corazón de María, pero también hay una quietud externa en el sentido de que algunas cosas quedaron sin hacerse por causa de la presencia del Señor. Y quiero que por favor vayamos pensando en este tipo de quietud interna y externa que provoca la presencia del Señor cuando esta presencia es asumida y entendida en su dimensión y en toda su magnitud. Vemos entonces que en María hay un elevadísimo concepto de quién es el que está entrando a su casa, al punto de que se produce una quietud de corazón y una quietud externa, una quietud de los quehaceres en casa, por causa de una presencia que debe tener la supremacía, una presencia gloriosa. Así que este enfoque de lo necesario, oír antes que hacer, nos habla que es un enfoque de quietud ante la palabra o la presencia del Señor. Así que María tuvo que hacer una elección entre Cristo y su hermana. Y en esa elección, para María estuvo claro que no había competencia. Cristo tenía la supremacía. María fue dejada a un lado. Los oficios también fueron dejados a un lado. Ahora, Cristo quiere ser servido, por supuesto que sí, y quiere ser escuchado. Juntas cosas son demandadas en las Escrituras, pero ¿cuál es primero? Cristo desea ser servido, Cristo desea ser escuchado, pero ¿qué quiere primero? De la misma manera, Cristo es digno de ser amado en quietud y Cristo es digno de ser amado en actividad. Amamos a Cristo cuando nos disponemos de corazón a estar quietos escuchándole en su palabra. También amamos a Cristo cuando estamos en el trabajo que demande más actividad física.
Cristo es digno de ser amado en juntas cosas, pero ¿qué va primero de las dos? Ahora bien, este no solamente es un enfoque de quietud ante la presencia del Señor, sino que también es un enfoque de humillación, el enfoque de lo necesario en el servicio a Cristo. No solo es un enfoque de quietud ante la presencia del Señor, sino también es un enfoque de humillación. Eso lo sabemos porque después de decir sentándose, se nos dice en qué posición se sentó María. Dice sentándose a los pies de Jesús. Y esta posición comunica una importante idea de humillación. María no solamente expresa quietud ante la importante presencia del Señor, sino que también expresa humillación. Así que este enfoque de lo necesario nos enseña no solamente quietud ante la presencia del Señor, sino también nos enseña como enfoque, un enfoque de humillación ante la presencia del Señor. Se sentó, pero se sentó a los pies de Jesús. No considerándose igual al Señor, sino por debajo del Señor. Por lo menos 3 cosas están implicadas en este acto de sentarse a los pies del Señor Jesús, como dice el verso 39. Lo primero que implica es estar por debajo de. Una relación de amo-siervo. Estar por debajo de. María se considera por debajo del Señor Jesús. No igual al Señor Jesús, no por sobre el Señor Jesús, sino a sus pies, por debajo del Señor Jesús. Esta es la idea que se comunica implícitamente en la posición que ella toma respecto a Cristo Jesús. Se humilla. Este es un enfoque, el enfoque de lo necesario es un enfoque también de humillación, como nos lo muestra ahí María. También implica estar disponible para. Esa posición física que asume María implica también estar disponible para. En ese momento María no tiene nada que ofrecer, pero tiene todo que recibir. Estar disponible para el Señor absolutamente en ese preciso instante. Y también implica estar al servicio de el Señor. 3 importantes cosas que están implicadas allí. Y esto me lleva a pensar en nuestra situación. Por muchos años hemos estado tan habituados a darnos tanta importancia. Hemos estado tan habituados a pensar que somos tan importantes. Nuestra sociedad, por supuesto, cada vez avanza hacia la posición de hacernos ver como los dioses de nuestras propias vidas. Y aún en la iglesia estamos tan habituados a pensar en la importancia personal e individual que tenemos. Tan habituados y tan atestados de esta dinámica tan destructiva. Que en nosotros también se cumplen esas 3 implicaciones. Pero no con respecto a Cristo, tristemente, sino con respecto a nosotros mismos. También nosotros mismos nos hacemos a los pies de nosotros mismos. Es decir, estamos por debajo de nosotros mismos. Estamos disponibles para nosotros mismos. Y estamos siempre al servicio de nosotros mismos. Solo tenemos tiempo para nosotros y para nosotros y para nosotros. Y siempre estamos sentados a los pies de nosotros mismos. Pero María nos muestra en este enfoque de lo necesario, oír antes que hacer. Que este es un enfoque de quietud ante la presencia del Señor, pero también de humillación ante la presencia del Señor. Vemos aún algo más. Este es un enfoque de temor ante la palabra del Señor. Porque vemos que María se sentó a los pies de Jesús a hacer algo muy particular. Dice, sentándose a los pies de Jesús, verso 39, oía su palabra. Este es un enfoque de temor ante la presencia de el Señor.
Considerar que lo que Jesús tiene por decir importa más que lo que ella tenía por hacer. Ese es un enfoque de temor. Verdaderamente, cuando María se sienta a oír al Señor Jesús, está comunicando la idea de que en ese momento es más importante lo que el Señor Jesús tenía que decir que lo que ella tenía que hacer y dejó de hacer. Es un enfoque de temor ante la palabra del Señor. Quisiera que me acompañaran a un precioso texto en Isaías. Y vemos en Isaías el reflejo de la María que se sentó aquí a los pies de Jesús. Isaías capítulo 66. Isaías 66, 2. Espero que estén conmigo. Leo a favor de ustedes. Dice así. Palabras del Señor. Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla a mi palabra. ¿No ven ustedes a María en el versículo 2 de Isaías 66? ¿No ven a María ahí, pobre y humilde a los pies del Señor? Humilde de espíritu y temblando ante la palabra de Dios, al punto de que para ella fue más importante en ese momento dejar de hacer todo lo que hace unos minutos tal vez para ella había sido necesario, pero que frente a la presencia del Señor se volvió accesorio. Ahora lo necesario era Cristo y lo que Él tenía por dar. Creo que entre líneas, para María sus oficios eran necesarios solamente hasta que llegó Cristo Jesús. Y entonces esos oficios necesarios pasaron a ser accesorios frente a una hermosa presencia poderosa que pasó esa puerta y que ingresó. La presencia de Cristo Jesús. Así que en Isaías 66, 2 vemos a María, pobre, humilde de espíritu, temblando ante la palabra del Señor. Y hay una promesa impresionante en este versículo. Miraré a aquel que es pobre y humilde y que tiembla ante mi palabra. Ahora bien, quiero que también miremos Mateo capítulo 7, versículo 24. Miremos Mateo 7, 24. Dice Mateo 7:24 así: cualquiera pues que me oye estas palabras, dijo Jesús en la parábola de los dos cimientos, y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Maravillosamente, precisamente en este versículo tenemos ese enfoque de lo necesario, por sobre lo accesorio. Oír antes que hacer. Y notamos ese orden en las palabras del Señor Jesús en este versículo 24. Cualquiera pues que me oye oír estas palabras y luego las hace. Pero noten el orden de sucesos. Primero oír, después hacer. Este es el enfoque de lo necesario. Y quien sigue ese camino, quien se mueve en esa dirección, el Señor Jesús dice, es prudente. Así que vemos a María también en este versículo 24, colocando por encima la sabiduría de Cristo, la prudencia, que lo que hoy llamaríamos su propia malicia indígena. Los colombianos nos caracterizamos mucho, y así nos conocen en muchas partes del mundo, por ser estratégicos para ser diplomático. Realmente por ser vivos, pillos y pícaros. Y para nosotros es algo normal. Cuando alguien es pícaro, cuando alguien es pillo, cuando alguien se sale con las suyas, para nosotros es normal y es digno de alabanza. Hermanos, ese tipo de cosas ocurren por falta de prudencia piadosa. Por falta de sentarnos, en el caso de nosotros la iglesia, a los pies de Jesús y dejar todo lo demás para venir a la prudencia de Cristo.
para venir a los pensamientos de Cristo, para venir y asistir a la mente de Cristo. Porque estamos muy absolutamente necesitados, muy necesitados de la mente de Cristo en nuestras vidas. Pero parece que muchas veces nos basta con la malicia indígena que tenemos, que no es otra cosa que sabiduría humana, terrenal, diabólica, animal, contrapuesta a la sabiduría de Dios. Y solo al estar a los pies de Jesús, su sabiduría puede dominar nuestras vidas, sabiduría piadosa. Pero mientras estamos en otras cosas, seguiremos siendo guiados por nuestra malicia indígena, sabiduría diabólica, animal, terrenal. Ahora bien, este enfoque de María, y quiero que volvamos a Lucas, este enfoque de María nos ha enseñado de manera práctica el enfoque de lo necesario por sobre lo accesorio. Oír antes que hacer. Un enfoque de quietud ante la presencia del Señor. Un enfoque en el que María privilegia la palabra del Señor. Un enfoque de temor ante la palabra del Señor. Y un enfoque de humillación ante la presencia del Señor. Sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Hermanos, este enfoque se logra con el hábito. Sabemos que en María esto era un hábito. La vemos en otro momento de su vida haciendo algo similar. Quiero que por favor me acompañen a Juan capítulo 12. Era un hábito en María. No era un acto hipócrita y momentáneo. Era un hábito. Dar la supremacía a la presencia del Señor Jesús. Juan capítulo 12, versos 1 al 3. Leemos allí de la siguiente manera. Juan 12, 1 al 3. 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía. Para Marta también era muy habitual dedicarse a servir, en este sentido. Y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él, es decir, con Jesús. Verso 3. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, algo que se describe en las Escrituras como muy costoso, de mucho precio, dice ahí, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Era un hábito de María amar los pies de Jesús. Hay quienes quieren parecerse a Jesús en su poder, en su gloria, pero no quieren estar a los pies de Jesús. Y era un hábito en María estar a los pies de Jesús. Este es un evento totalmente diferente al que estamos viendo en Lucas. Y vemos a María haciendo lo mismo, dirigiéndose a los pies de Jesús. Ese enfoque de lo necesario por sobre lo accesorio. Ese enfoque en donde hay humillación ante la presencia del Señor, donde hay quietud ante la presencia del Señor, donde hay temor hacia la palabra del Señor. Bien, volvamos a Lucas, capítulo 10. Y ahora ubiquémonos en el versículo 40, porque vamos ahora a movernos del enfoque de lo necesario sobre lo accesorio al enfoque de servicio a Cristo de lo accesorio. El enfoque de lo accesorio, es decir, lo accesorio por sobre lo necesario. Y este enfoque lo podemos encontrar en el versículo 40. Leamos, lo dice así. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. En el verso 40, ese pero es una conjunción de contraste. Es decir, que lo que se va a decir en el verso 40 contrasta en idea con la idea
del versículo 39. Así que en el versículo 39 encontramos el enfoque de servicio de lo necesario, el enfoque de lo necesario, oír antes que hacer. Pero ahora en el verso 40 hay un contraste de enfoque, otro enfoque, el enfoque de lo accesorio por sobre lo necesario. Este enfoque puede resumirse con la idea de hacer en lugar de oír. Hacer en lugar de oír. El enfoque de lo necesario es oír antes que hacer. El enfoque de lo accesorio es hacer en lugar de oír. Y es un enfoque totalmente opuesto al anterior. Y ese pero del verso 40 da testimonio de esa oposición de enfoques en cuanto a el servicio a Cristo, cómo servir a Cristo. Ahora bien, así como el enfoque en lo necesario nos enseñó varias cosas a través de la experiencia de María frente a Cristo Jesús, es decir, nos enseñó que es un enfoque de quietud ante la presencia del Señor, que es un enfoque de humillación ante la presencia del Señor y que es un enfoque de temor ante la palabra del Señor. Este enfoque también nos va a enseñar algunas características importantes para tener en cuenta. Por ejemplo, este enfoque nos enseña que es un enfoque de distracción. Cuando el enfoque de lo accesorio prima por sobre lo necesario, es decir, el hacer antes que el oír, este es un enfoque que claramente es un enfoque de distracción. Miremos, verso 40, pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres. Coloquen sus ojos en esa expresión, se preocupaba. Se preocupaba. En la Biblia hay por lo menos 4 clases de preocupación, distinguidos por 4 diferentes términos griegos en su original. Hay un tipo de preocupación que es causado por una circunstancia presente, es decir, por algo que está ocurriendo en el momento. Y hay una palabra griega que designa ese tipo de preocupación. Una preocupación por causa de algo que está pasando en el presente. Por ejemplo, cuando Pablo anima a los hermanos a que se preocupen por otros, a los miembros del cuerpo preocupados los unos por los otros, está usando este tipo de término. Una preocupación por causa de una circunstancia actual, en el momento. Pero también hay otro tipo de preocupación en la Biblia, que es una preocupación causada por algo que no ha ocurrido todavía. Entonces, en el tipo de preocupación anterior, se da una preocupación por causa de algo que está ocurriendo en el momento, pero hay otro tipo de preocupación en la Biblia por causa de algo que todavía no ha sucedido, que no ha ocurrido aún. Como por ejemplo cuando el Señor Jesús le dice a sus discípulos que no se preocupen por lo que han de decir o por cómo han de responder cuando sean presentados ante magistrados y autoridades. Es decir, hay una preocupación, pero por algún suceso que todavía no ha tenido lugar. También hay otro tipo de preocupación, descrito con otro término griego en las Escrituras, que se refiere a una búsqueda incesante de algo. Una búsqueda incesante de algo. Como por ejemplo, cuando el Señor Jesús enseña a sus discípulos a no buscar la comida y el vestido como si fuera algo esencial en la vida, en el sentido de ser lo más importante en la vida. Porque estas cosas, dijo Jesús, buscan los gentiles. Ese es el tipo de preocupación descrito en esta tercera categoría. Una búsqueda incesante. Y hay un cuarto tipo de preocupación en la Escritura, descrito con otro término griego, que significa una obsesión distractora. Obsesión distractora, es decir, cuando alguien está atrapado o enredado por un tema, por un asunto. Un asunto ha capturado, o varios asuntos han capturado la mente del sujeto, y el sujeto está amarrado, capturado, enredado en distintas direcciones. No hay concentración, es decir, hay una obsesión distractora. Y este es el tipo de término que se usa
usa aquí en el verso 40 para describir lo que está experimentando, lo que está viviendo Marta frente al Señor Jesús. Una obsesión distractora. Su mente está siendo tirada y alada en diferentes direcciones porque hay una obsesión en su vida que le está distrayendo, que le está amarrando hacia diferentes direcciones, que en últimas, frente a la presencia de Cristo, son direcciones que le están distrayendo de lo necesario. Esa es la palabra que se usa para preocupación en el versículo 40, hablando de lo que está pasando con Marta. Ahora bien, podríamos ser un poco condescendientes con Marta. En ese momento ella tiene que preparar alimentos para por lo menos 15 personas. Sabemos que Jesús llegó a este hogar y venía de viaje con sus discípulos. Y aunque en Lucas 10 no menciona el hecho de que Jesús está con sus discípulos, es claro que entró allí con sus discípulos por el contexto. Por ejemplo, si miramos el versículo 38, dice, aconteció que yendo de camino, pero cuando ustedes ven esto a la luz del original griego, dice, aconteció que yendo ellos de camino. Así que venían varios. Ahora, también el 11.1, es decir, inmediatamente después de culminado nuestro párrafo, dice de la siguiente manera, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos, lo que implica que en todo momento está Jesús con sus discípulos. Así que Marta, quien probablemente es la hermana mayor y la que está asumiendo los protocolos de hospitalidad como hermana mayor, tiene que atender por lo menos a 15 personas, hacerles comida, vigilar que estén bien. Así que podríamos ser un tanto condescendientes con Marta y pensar, bueno, tenía una gran responsabilidad sobre sí. El caso es que, así como María tuvo que tomar una elección entre Cristo y su hermana Marta, Marta también tuvo que tomar una elección y fue entre Cristo y sus quehaceres. En el caso de María, no hubo duda para ella, escogió a Jesús. En el caso de Marta, parece que tampoco hubo duda para ella y escogió sus quehaceres. ¿Cómo servir a Cristo en momentos cruciales? Fue una pregunta que tuvo que hacerse María y que lo resolvió. Y una pregunta que también se hizo Marta y lo resolvió finalmente de esta manera. Así que este enfoque de lo accesorio por sobre lo necesario para servir a Cristo, porque Marta está sirviendo a Cristo, nos enseña que este es un enfoque de distracción. Es decir, se está enfocando en lo accesorio, el plato, la comida, pero no en lo necesario, lo que Cristo tiene que decir. Y hermanos, generalmente ustedes y yo nos estamos viendo envueltos diariamente en el mismo dilema. Por eso esta enseñanza se llama como se llama, el dilema cristiano entre lo necesario y lo accesorio. Hay muchas cosas que hacer, hay muchas cosas en que pensar, muchas diligencias que realizar. Una cosa aquí, otra cosa allí. Pero dentro de las muchas cosas, de seguro, solo una es necesaria y otras vienen a ser accesorias. Y por eso es importante entender cómo Marta y María nos enseñan sobre esos dos enfoques. El enfoque de lo necesario para servir a Cristo y el enfoque de lo accesorio en el intento de servir a Cristo. Recordemos, la Biblia no está presentando una visión de María como de una joven perezosa. Ya mostramos el hecho de que antes de que Jesús llegara, muy seguramente por la evidencia textual allí, María estaba junto con Marta involucrada en los quehaceres. Pero Cristo, su presencia en casa, cambió todo.
Y esa es una pregunta importante para ti y para mí. ¿Cómo su presencia está efectuando cambios en nuestra manera de proceder, de usar el tiempo, los recursos y de planear nuestro día? Ahora, si planeamos nuestro día sin tener en cuenta la presencia de Cristo, seguramente nos vamos a entregar a todo lo accesorio. Pero si Cristo tiene la supremacía de nuestras vidas, siempre pensaremos primero en cómo en nuestro día la presencia de Cristo ha de ser honrada como necesaria. Es un gran dilema que están también enfrentando María y Marta. Ahora bien, el enfoque de lo accesorio, es decir, el hacer en lugar de oír, que nos está encarnando Marta, nos enseña no solamente que es un enfoque de distracción, sino también nos enseña que es un enfoque de pragmatismo equivocado. Cuando hablamos de pragmatismo, estamos hablando de aquello que está abocado a la actividad, abocado al hacer, encauzado a la actividad. Eso es pragmatismo. Y el enfoque de Marta es un enfoque de pragmatismo equivocado. ¿Por qué? Miremos el verso 40, continuemos revisando. Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Y con estas palabras, Marta presupone que ella está en lo correcto y que Cristo está mal y María también. Ella presupone que está en lo cierto y que está en lo correcto. Su pregunta lo revela. Ella piensa que está en lo correcto. Piensa que ese es el enfoque adecuado, el enfoque pragmático. ¿No te da cuidado, Señor? ¿No te importa? ¿No te interesa lo que está ocurriendo, Señor? Ahora, esta presuposición de Marta implica algo, y es que ella tiene excusa ante Cristo de no estar ahí oyendo su palabra. Si ella está en lo correcto, y ella lo presupone, entonces tiene excusa de no estar a los pies del Señor Jesús. ¿Por qué? Porque presupone que es importante hacer la comida y los muchos quehaceres. Así que tiene excusa. Es como si Marta entre líneas estuviera diciendo: Señor, sabes que tengo que hacer esto, así que no puedo estar a tus pies escuchando tu palabra, porque si no hago esto, entonces mi casa se cae, nuestra vida se desbarata, se desorganiza. Bueno, esa no fue la idea de pensar de María, pero Marta está convencida de que ella está en lo correcto. Su pregunta lo revela. Creen que quienes están males son Jesús y su hermana María. Señor, ¿no te da cuidado? ¿No te importa lo que está pasando? Ahora, esa presuposición no solamente le da excusa para no estar a los pies de Jesús, sino también le da la facultad para juzgar a su hermana María. Dice así, ella sugiere al Señor: dile pues que me ayude. Así que, ¿cuánto puede hacer una presuposición equivocada? Ese es un pragmatismo equivocado, pero para Marta en ese momento no lo es. Ella está convencida que está en lo correcto, lo cual le da la posibilidad de hacer dos cosas. Uno, presentar una excusa a Jesús de por qué no va a estar ahí a sus pies. Y dos, juzgar a su hermana. Es impresionante cómo esto se parece a la vida real de una iglesia local. A veces hay personas que hacen tanto una cosa y una actividad. A veces nos vemos envueltos en tantas cosas que hacer pensando que estamos sirviendo a Cristo, y en algún momento de nuestra vida empezamos a pensar: uy, pero tal hermano no está haciendo lo que hago yo. Tal hermana no está sirviendo como sirvo yo. Y empezamos entonces también a decirle en nuestro corazón al Señor Jesús: Señor, mueve esos corazones para que hagan lo que yo sí hago. Es sutil cómo este enfoque es destructivo para el corazón. Muy sutil cómo este enfoque es destructivo para
el corazón, un enfoque de pragmatismo equivocado. Ahora bien, este pragmatismo también era un hábito en la vida de Marta. Así como amar los pies de Jesús era un hábito en María, este pragmatismo era un hábito en la vida de Marta. Ya fuimos a Juan 2 en donde vimos el ejemplo que en otro momento diferente también estaba sirviendo la cena. Era un hábito en Marta. Y, amados, no se trata aquí de contraponer a lo necesario con lo accesorio. Juntas cosas pueden ir juntas, pero solo una cosa es necesaria y lo demás es accesorio. Ese es el punto. Juntas cosas pueden ir juntas, pero ¿qué es lo necesario? Y lo necesario es siempre lo vital, lo primero, lo medular, de tal manera que lo accesorio puede faltar. Como les decía al principio, en la ilustración entre lo necesario y lo accesorio, esta barba que yo tengo, hoy la tengo, pero hoy en la tarde podría afeitarme y mañana ya no tenerla, y eso no me quita lo esencial de mi humanidad. Así que lo accesorio puede estar y lo accesorio puede no estar, y eso no afecta lo esencial, lo necesario. Pero si me mato, entonces ahí sí, lo necesario se pierde. Pero las cosas accesorias pueden estar o no estar. Así que, amados, este es un dilema, no para oponer lo necesario contra lo accesorio, sino para ver cómo las dos cosas deben ir juntas, porque Dios quiere ser honrado en la vida del creyente. Recordemos que los creyentes no tenemos una vida sacro-secular, es decir, ámbitos de nuestra vida que son sagrados y ámbitos de nuestra vida que son seculares, ámbitos de nuestra vida que son para la gloria del Señor y ámbitos de nuestra vida que son para nuestra propia gloria, ámbitos de nuestra vida que se los presentamos al Señor y ámbitos de nuestra vida en los que no se los presentamos al Señor porque creemos que no le pertenecen a Él. De ninguna manera, solo tenemos una vida y es una vida sagrada, es la vida de Cristo en nosotros. Solamente hay una vida mientras estudiamos, hay una vida mientras trabajamos, hay una vida mientras caminamos en la calle, hay una vida mientras compramos y hacemos el mercado para la casa, hay una sola vida mientras pensamos en la noche cuando nos acostamos, hay una sola vida mientras nos bañamos, hay una sola vida mientras nos cepillamos los dientes y es la vida de Cristo para su gloria. No hay algo como una vida sacrosecular. Por eso es un error preguntarnos los unos a los otros, oye, ¿cómo va tu vida espiritual? Es un error. Solamente tendremos que preguntarnos entre cristianos, ¿cómo va tu vida? Porque solo tenemos una vida. Cuando preguntamos cómo va tu vida espiritual, estamos asumiendo y presuponiendo que hay otra vida. Y que no nos interesa saber de esa otra vida, sino de un componente de esa vida, la espiritual. No hagamos ese tipo de preguntas. Entre creyentes no nos preguntamos cómo va tu vida espiritual, nos preguntamos cómo va tu vida, porque el creyente tiene una sola vida, es la vida de Cristo, una vida para la gloria del Señor. Ahora, en estos versículos vemos a Marta haciendo una especie de oración al Señor, ya que Marta se dirige al Señor y Marta le expresa una queja al Señor y también le hace una petición: dile a María que me ayude. Recordemos, la presuposición de Marta es que ella está en lo correcto, que ella no está equivocada, que ella está haciendo lo que es correcto. Y esa presuposición, vuelvo y reitero, le lleva a dirigirse a Jesús con cierta rudeza. Y también la lleva a juzgar a su hermana. Esa presuposición le genera una excusa delante de Jesús para decirle: no puedo estar a tus pies. Y también la habilita para juzgar a María.
Ahora, algo de admirar de Marta aquí es que ella lleva sus cuidados más cotidianos al Señor. Le expresa que está en ese momento cargada porque no tiene la ayuda y hay muchos quehaceres. Es algo de admirar, realmente. Lleva sus cuidados cotidianos al Señor. Pero hay algo de reprochar en Marta aquí. Y es que ella asume que está bien y que los demás están mal. Hermanos, tenemos que ser muy cuidadosos. Y eso es lo que produce este enfoque de lo accesorio. Cuando nos dedicamos a lo accesorio dejando lo necesario. Es decir, el hacer en lugar de oír. El hacer por Cristo en lugar de oír primero a Cristo Jesús. Ahora bien, quiero que culminemos después de haber visto dos importantes puntos. Primer punto, el enfoque de lo necesario, un enfoque que nos enseñó María, oír antes que hacer. Contrapuesto al enfoque de lo accesorio por sobre lo necesario, un enfoque que nos ilustró Marta, es el enfoque del hacer en lugar de oír. Hacer por Cristo en lugar de oír a Cristo. Ahora vamos a ver el dilema resuelto. Como tercer y último punto, el dilema resuelto. Y Cristo resuelve este dilema respondiéndole a Marta en esas tres cosas que Marta planteó al Señor Jesús. Recordemos cuáles son esas tres cosas que Marta planteó. Primero, ella presuponía que estaba en lo correcto. Segundo, su presuposición le llevó a tener una excusa ante Cristo para no estar a sus pies. Tercero, su presuposición la habilitó para juzgar a María y afirmar que estaba errando al estar a los pies de Jesús en un momento de muchos quehaceres. Así que Jesús va a resolver este dilema respondiendo a esas tres cosas que Marta presenta casi como evidencias de lo que está pasando con su vida. Y lo primero que vemos es que Cristo convence a Marta de que está equivocada en su enfoque. Leamos por favor el verso 41, dice así: respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Así que Cristo convence a Marta de que ella está equivocada en su enfoque pragmático. Ella está equivocada, si bien ella presupone que está en lo correcto. ¿Y cómo se lo muestra? Por los frutos que Cristo le hizo ver a Marta que ella estaba dando con ese tipo de servicio. ¿Cuáles serán los frutos? Son dos por lo menos. Un fruto de afán y un fruto de turbación. Afanada y turbada estás con muchas cosas. Cuando el Señor Jesús le dijo, afanada y turbada estás, es como si le estuviera diciendo: Marta, si tu enfoque fuera correcto, si estuvieras sirviéndome adecuadamente, si hubieras escogido lo necesario, no estarías como estás, afanada, turbada. Cuando el Señor Jesús le dijo a Marta que estaba afanada, le estaba diciendo que una situación actual estaba tomando el control de su vida. Eso es lo que el término afán transmite. Una situación está tomando el control de la vida de Marta. Son todos los quehaceres que tiene. Y cuando le dijo que estaba turbada, este término es el mismo término griego de donde sale turba o gentío o muchedumbre. Es decir que Marta en este momento está agitada por dentro, como si tuviera una multitud, una turba, mucha gente, muchedumbre, allí voces por aquí, voces por allá, perturbación. No puede estar concentrada en lo necesario, está entregada a lo accesorio. Esto es impresionante. Una vez más, quiero enfatizar, María también hacía oficio, pero podía disfrutar del Señor en quietud y en reposo.
aun cuando algunas cosas se aplazaran. Responsabilidades que seguramente María tenía. Ahora, lo segundo que hace Cristo, aparte de evidenciar por los frutos que Marta está mostrando que está equivocada, es dejarla sin excusa. Acuérdense que la presuposición de Marta de que ella estaba en lo correcto la facultó para presentar una excusa a Jesús y decirle que no podía estar a sus pies. Eso está entre líneas, está implícito allí. Pero Jesús la deja sin excusa al decirle en el verso 41, o más bien el 42, pero solo una cosa es necesaria. Noten lo necesario por sobre lo accesorio. De ahí el dilema entre lo necesario y lo accesorio. Y Jesús afirmó a Marta, solo una cosa es necesaria. Con eso está contestándole al segundo punto que Marta presentó. Una excusa para no estar a los pies del Señor Jesús. Y el Señor Jesús le quita esa excusa diciéndole, una cosa es necesaria. Y no era precisamente lo que ella había escogido hacer. Una sola cosa es necesaria. Ahora, con esto implica que la comida es buena, a cenar es bueno, pero se convierte en algo accesorio frente al tiempo con Cristo, al tiempo de escuchar a Cristo. Esta era la dinámica original de los ayunos. La comida es necesaria, pero se vuelve accesoria cuando hay una comida más importante, y es oír a Cristo Jesús. Cristo mismo le dijo esto a los discípulos en el evento cuando ha conversado con la mujer samaritana. Los discípulos le trajeron algo de comer, pero Jesús les dijo, yo tengo otra comida que comer, y es hacer la voluntad de mi Padre. Así que la comida es necesaria, pero se vuelve accesoria en momentos en los que es imprescindible estar en la presencia del Señor, escuchando su palabra. Ahora, con esa expresión de Jesús, solo una cosa es necesaria, también le está afirmando que solo un plato es realmente necesario, un banquete es realmente necesario, una cena es realmente necesaria, día tras día, y es la cena de la palabra de Cristo. Marta está entendiendo, creo yo, con dolor, su enfoque equivocado de poner por encima lo accesorio de lo necesario. Ahora, cuando el Señor Jesús dice solo una cosa es necesaria, Jesús mismo está estableciendo la diferencia entre lo necesario y lo accesorio en la vida cristiana. Si Jesús dijo una sola cosa es necesaria, entonces está en ese momento categorizando todo lo demás como accesorio. Si el Señor hubiera dicho todo es necesario, pues Él no hubiera hecho esa distinción, pero la distinción está implicada aquí. Al decir que solo una cosa es necesaria, todo lo demás está siendo puesto en otra categoría, implícitamente y necesariamente. En la categoría de lo accesorio, en ese momento y por contraste. Es como cuando nos casamos. Cuando yo le dije sí a mi esposa, le estaba diciendo a la vez no a toda otra mujer de por vida. Eso es lo mismo que está pasando aquí. Jesús está diciendo una sola cosa es necesaria, y cuando estaba diciendo eso le estaba diciendo a todo lo demás no es necesario. Lo demás en ese momento y frente a esto por comparación es accesorio. Puede ir, está muy bien, o no puede ir, pero eso no cambia lo necesario, lo esencial, lo medular. Así que en ese momento Jesús y sus discípulos necesitaban comer, claro que sí, para sustentar la vida física, pero ¿qué era primero? Ese es el punto. No es que ya no se necesite comer, no es que ya no se necesite trabajar, estudiar, alcanzar diplomados, especializaciones, maestrías, doctorados. No es que no se necesite eso, es ¿qué es lo primero? Ese es el punto.
es aprender a discernir con sabiduría entre lo necesario y lo accesorio, y entender que lo accesorio no puede tomar el estatus de lo necesario en la vida cristiana. Lo accesorio está muy bien, embellece, como pinturas adecuadamente puestas en el rostro de una mujer, pero eso no hacen a una mujer mujer. Una mujer sigue siendo mujer por naturaleza, no porque tenga tinturas en su rostro. Lo accesorio embellece, agrega características, pero lo accesorio puede estar como no puede estar. Pero una cosa es necesaria, dijo el Señor Jesús. Y con esto también Cristo responde al tercer planteamiento de Marta. Recordemos, su presuposición de que estaba en lo correcto le facultó para juzgar a María como que estaba perdiendo el tiempo o estaba haciendo mal al estar a los pies de Jesús. Pero el Señor Jesús vindica lo que está haciendo María, temblando ante su palabra en medio de miles de quehaceres. Y lo hace en el versículo 42. Pero solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte. Y María ha escogido la buena parte. María ha escogido la buena porción, es allí lo que significa esa palabra parte. Es decir, María ha escogido la buena comida. No la que tú estás allá preparando en la cocina, sino la que estoy ofreciendo yo aquí en este lugar. Y María está a mis pies recibiendo esta comida. Y esto nos ayuda a plantearnos, ¿dónde estamos nosotros? ¿Allá en la cocina de lo accesorio? ¿A los pies de Jesús? Ahora, con estas palabras, Jesús está implicando que en ese momento, entre Marta y María, solo una de ellas realmente se está alimentando. Y pese a que Marta está haciendo allí tal vez una suculenta cena, realmente es María la que se va a alimentar. María ha escogido la buena parte, dijo el Señor Jesús, y no le será quitada. Es decir, ella va a ser alimentada. Es una porción que va a traer provecho a su vida. No se lo voy a quitar. Ahora, con esto que Jesús está diciendo, la cual no le será quitada, Jesús está mostrando su señorío sobre la vida de estas dos hermanas, sobre Marta y sobre María. ¿Por qué? Porque Jesús está diciéndole categóricamente a Marta, Marta, no te voy a prestar a María. Ya que Marta le hizo una petición a Jesús de que le dijera a María que se fuera a ayudar a Marta. Jesús está entonces mostrando su señorío sobre la vida de Marta, porque Marta es una auténtica creyente, una creyente en Cristo Jesús. De eso no hay duda alguna en las Escrituras. Tiene un enfoque errado de servicio y hay consecuencias para su vida porque está afanada y está turbada. Y eso puede llevarle a un colapso en su vida cristiana. Pero es una creyente auténtica y Cristo tiene señorío sobre ella y le dice, no te voy a prestar a María. Y también tiene señorío sobre María porque no le va a quitar lo que le está dando en ese momento. No le va a quitar el tiempo de instrucción a María. No le va a prestar a Marta a María y no le va a quitar a María lo que le está dando en ese tiempo de instrucción valiosísimo. Cristo es el Señor de la vida de Marta, de María, y es el Señor de nuestras vidas. Amados, conclusiones de todo esto. Recapitulemos. Esta enseñanza de hoy la titulé El dilema cristiano entre lo necesario y lo accesorio, porque este dilema no solamente se vive en el mundo, sino se ha trasladado a la iglesia, a tu vida y a la mía. Todos los días, cotidianamente, enfrentamos ese dilema entre lo necesario y lo accesorio. Vimos en este tema, y Marta y María nos mostraron esto, que hay un enfoque, el enfoque de lo necesario por sobre lo accesorio, que es oír antes que hacer. Pero también vimos encarnado en Marta el enfoque de lo accesorio por sobre lo necesario, que es hacer en lugar de oír. Y vimos también el dilema resuelto por Cristo. Él quiere ser servido
Él quiere ser oído, pero primero quiere ser oído. Así entonces, Cristo le responde a Marta y le aclara. Hermanos, aquí, como me gusta recordar, siempre hacemos unas aplicaciones muy generales, pero ustedes y yo tenemos la responsabilidad en este día del Señor, particularmente hoy 5 de julio, de hacer nuestras aplicaciones particulares con nuestros hijos, esposas, nuestra familia, o en el caso de los solteros, individualmente con el Señor. Pero quisiera llevarles a pensar, con base en todo lo que hemos visto hoy. Sabemos que hay 3 tiempos para el cristiano a los pies del Señor Jesús. Esos tiempos individuales de adoración al Señor cuando estamos a solas con Él. Otro tiempo a sus pies es cuando estamos en adoración familiar. Y otro tiempo a sus pies es cuando estamos en adoración corporativa. Adoración individual, adoración familiar y adoración corporativa. Son 3 momentos a los pies de Cristo Jesús. Y mi pregunta es, ¿hay algo accesorio que está tomando el control de nuestras vidas para que no se dé ese momento de estar a los pies de Cristo individualmente, familiarmente y corporativamente, como en este momento? ¿Hay algo accesorio que está distrayendo nuestras vidas? ¿Hay un enfoque de lo accesorio por sobre lo necesario que está dañando nuestras vidas y que nos está trayendo el afán y la perturbación? Cuidado, hermano, de no hacer de lo accesorio algo necesario en nuestra vida. Hay que analizar esto con mucha seriedad día tras día. Hermanos, trabajar, hacer oficio, estudiar, esto es bueno porque la Biblia nos enseña que esto es para la gloria del Señor. Como decía anteriormente, no tenemos una vida sacrosecular, una vida para el Señor y otra vida para mí. No, hay una sola vida. Es la vida de Cristo y para la gloria de Cristo. Así que trabajar es para la gloria de Cristo, estudiar es para la gloria de Cristo, hacer grados de especialización, maestrías, PhD, querer crear empresa. Todo esto está muy bien y es para la gloria del Señor. Pero, cuidado, que esto accesorio no tome el lugar de lo necesario. Estar a los pies de Cristo, escuchando su palabra, para recibir sus tratos tiernos y delicados. Así que, hermanos, con esto no quiero decir que usted y yo tengamos que tomar nuestros tiempos de oficina y de trabajo duro para orar, porque seguramente lo van a echar de su trabajo si usted en su oficina se pone a orar, si se pone a leer la Biblia, en tiempos en los cuales usted se comprometió a trabajar para la compañía. No se trata de eso, hermanos. Se trata de que antes de ir a esa oficina has estado a los pies de Cristo Jesús. Que al llegar de la oficina vuelves a ponerte a los pies de Jesús. Que en cualquier momento que tienes estás a los pies de Jesús. Y que aún en medio de tu trabajo, en tu mente, en tu corazón estás a los pies de Jesús, sometido a Él, humillado ante Él. Ese es el enfoque de lo necesario. Es toda una vida a los pies de Cristo Jesús. Bien de manera física y con el corazón, o bien solamente en el corazón cuando se están haciendo otras actividades que se deben hacer dentro de nuestra cotidianidad. Una pregunta, hermano, que quiero hacerte es, ¿ante qué pies te estás sentando diariamente? ¿Los pies de Cristo? ¿Quiénes son las personas que más están hablando al oído de nuestros hijos y de nosotros mismos? ¿Estamos sentándonos a los pies de Disney, de Caracol, de RCN? ¿Estamos sentando a nuestros hijos siempre a los mismos pies de Discovery Kids? No está mal el televisor, no está mal ver algunos programas. El asunto es, ¿esto accesorio está tomando el lugar de lo necesario? Es un enfoque equivocado y va a traer afán y dolor a nuestras vidas. Cuidado con eso, hermanos. Ahora tú tal vez podrías preguntarte, bueno, María
lo podía hacer porque no tenía negocios como tengo yo, no tenía esposa como tengo yo, no tenía tantos hijos que atender como tengo yo, tantas responsabilidades en el trabajo. En fin, hermanos, si tú te preguntas eso, ¿crees de verdad que esa excusa va a ser aceptada cuando te enfrentes a Cristo Jesús en su tribunal? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. ¿Crees que el Señor te va a decir, oh, amado mío, te entiendo, tenías mucho trabajo que hacer, muchas cosas que hacer en la casa? Está bien, quedas absuelto. No va a pasar eso, hermanos. Más bien en una evaluación seria en nuestra vida, nos podemos dar cuenta que hay mucha pérdida de tiempo, mucha fuga de tiempo valioso en cosas que no importan y que no son para la eternidad. Tenemos que hacer esa evaluación con seriedad. Por ello, tan importante, hermanos, cada día del Señor como hoy. Importante haber dejado muchas cosas listas desde ayer para disfrutar hoy este día. De tal manera que el resto de días nos podamos entregar de lleno a la gloria del Señor con esfuerzo, con el trabajo de nuestras manos, con nuestros estudios, tratando de ser los mejores, pero con la mentalidad de siempre lo necesario, estar a los pies de Cristo Jesús. Especialmente nutridos por un día del Señor en donde lo accesorio no ha absorbido nuestras vidas, sino que lo necesario, la provisión necesaria que necesitamos en el día del Señor para el resto de días, se nos ha dado. Cada día tenemos que tener el enfoque de lo necesario por sobre lo accesorio. Y las palabras de Cristo no son accesorias. Su presencia no es accesoria, hermano. Esto es importante. Solo piensa en qué tal si Cristo hubiera colocado excusas para nuestra redención diciendo: es que muchos estaban en contra mía, es que tuve muchos problemas, es que la cruz muy difícil, es que no quiero afrontar la separación del Padre, en fin. Pero Cristo dio hasta su última gota de sudor y sangre por ti y por mí como escogidos del Padre. Experimentó todo el cansancio posible que un ser humano puede experimentar, llevando el palo amargo, el madero amargo en sus hombros destrozados para nuestra redención. Cansado, sudoroso por nosotros. Tal vez también hay amigos que nos están viendo en este momento y quisiera decirte algo. Hay un peligro latente en tu vida y es desviarte de tu propósito principal y primario, que es arrepentirte de tus pecados y creer en Cristo Jesús. Tal vez creas, con la enseñanza que he dado hoy, que porque lees la Biblia estás a los pies de Jesús, pero no has conocido tu pecado, la gravedad de tu pecado, el Dios Santo, que demanda tu muerte, y que también a la vez provee el único camino de salvación para ti. Leer la Biblia, tener el Salmo 91 abierto en tu casa, no es estar a los pies de Jesús. Tu responsabilidad primaria, antes de poder estar a los pies de Jesús, es que Él te haya recibido por tu arrepentimiento y fe en Él, arrepentimiento de tus pecados. Necesitas entender esto. No dejes de escuchar palabra. Busca entender lo que Dios demanda de ti y por qué Él te dice que te arrepientas ahora y que creas en Cristo Jesús. Tal vez estás frustrado porque muchas veces has intentado leer la Escritura y has intentado en tus fuerzas agradar a Dios y no ves fruto de ello. Sigues experimentando fracaso. Seguramente es porque no has comenzado por donde debes comenzar, a considerar tu pecado, arrepentirte y creer en Cristo. Y luego podrás estar gozoso a los pies de Cristo y experimentar el provecho que viene de su presencia. Solo en su presencia hay plenitud de gozo y delicias a su diestra para siempre. Así que oremos a Dios por Cristo Jesús. Démosle gracias por Él.
Y pidamos fuerzas, hermanos, y sabiduría, para que siempre este dilema entre lo necesario y lo accesorio termine en la gloria de Él, al escoger primero lo necesario y después seguir con lo accesorio. Señor amado, gracias por esta mañana y por este tiempo que nos concedes para considerar tus palabras. Dios de gloria, ayúdanos y fortalécenos, porque sabes, Señor, cuán infieles somos y que estamos siempre haciendo decisiones equivocadas al escoger lo accesorio por sobre lo necesario. Pero gracias por Cristo, nuestra provisión hermosa y presencia, cuya presencia es muy provechosa para nosotros, y no solo provechosa, es nuestra propia vida. Señor, concédenos la sabiduría para cada día resolver este dilema, dando la supremacía a aquel único que es digno de tenerla, Cristo Jesús. Nos encomendamos a ti en el nombre del Señor. Amén. Amados, que este día del Señor sea un disfrute al escoger el enfoque de lo necesario por sobre lo accesorio. Ánimo. Bueno, mis hermanos, y damos gracias al Señor por este tiempo que nos ha permitido en este su día. Gracias por la predicación, por la oración, por poder estar juntos alabando y adorando a nuestro gran Dios. Y vamos a pasar a otro momento también muy importante, que es el tiempo de las ofrendas. Así que, mis hermanos, algunos ya lo han hecho, otros de pronto lo hacen en este momento, el apartar lo que el Señor ha propuesto en el corazón de cada uno para ofrendarlo a la iglesia. Recuerden que es una forma de manifestar la palabra también en su vida, ¿no? Las ofrendas, y son una parte muy importante y relevante de la vida del cristiano en el tiempo de congregación, en el tiempo de adoración congregacional. Así que unos segundos para que puedan apartar, y mientras tanto les voy informando que debemos estar pendientes de la información que se nos llegue a comunicar a través de los medios de comunicación de la iglesia sobre la reactivación de los cultos dominicales. Entonces, para poder informarnos de cómo van a ser los procesos, de cuándo, si el Señor lo permite, vamos a comenzar, y para ello entonces en el transcurso de la semana vamos a estar informándoles cómo va el proceso y cómo va a ser entonces cada uno de los parámetros para podernos reunir físicamente. Y bien, mis hermanos, entonces hemos llegado al final de este precioso día del Señor, para lo que les invito a que hagamos una oración final. Amado Señor, te damos gracias por este día que nos has permitido tener, por tu palabra, por la exposición de tu santa palabra, por la lectura de ella, por la oración, por todo lo que podemos hacer, los privilegios que nos has dado para juntos como iglesia, como un cuerpo unido, podamos adorarte y disfrutar de ti. Te damos gracias, Señor, por este bello día que nos has permitido. Te pedimos, Señor, que ninguna de las palabras y actos que se han hecho hoy queden en el olvido, sino que estén arraigados en nuestro corazón para la lucha y el trabajo que vamos a tener cada día en esta semana. Ayúdanos, Señor, ya nos has nutrido, ayúdanos a poder poner en marcha tu palabra a través de una vida santa y piadosa, y que podamos ser sabios en la organización de toda nuestra vida, de toda nuestra economía. Señor, te alabamos, te bendecimos, Señor, te adoramos, porque tú eres bueno, porque eres misericordioso, porque eres único, Señor. Nadie comparado a ti, nadie se puede acercar a ti en infinitud, en sabiduría, en poder y en todo lo que tu palabra nos muestra acerca de ti. Señor, eres tan grande y maravilloso, por eso venimos delante tuyo y te damos gracias por este privilegio enorme que nos has dado de poder comunicarnos y adorarte solamente a ti. En Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Hermanos, que tengan un excelente día.